Buenos días a todos y bueno, en especial quería saludar a alguien que se me pasó el otro día, a Carlos Madrid, que ha colaborado con nosotros en el viaje más largo, en el catálogo. Y bueno, no sé, me pasó a saludarlo, bueno, y a Juan Carlos Rey, que muy amablemente nos facilitó material y fotografía, y bueno, y a Tomás Mazón, en cuyo trabajo se basa buena parte de la exposición de hoy. ¿Me oís todos bien? Sí. Bueno, pido disculpas antes que nada porque yo soy un caso perdido para el Zoom. Es decir, mi vista va a ser errática y no porque sea un sabio despistado ni mucho menos, sino porque es que no puedo evitar miraros a las caras a todos, a ver si os estáis bostezando o estáis atentos. Y luego también os pido disculpas porque de vez en cuando puede que se introduzcan en el audio pues unas voces de niños gritando, chillando, pasando por aquí, pero bueno, espero que os hagáis cargo de un padre de familia numerosa que tiene estos inconvenientes. ¿De acuerdo? Por otra parte, entrando ya en materia, os voy a pasar una serie de imágenes, diapositivas. Si Javier me da el placer, pues empezamos poniendo las imágenes y puedo ir ilustrando lo que voy diciendo con la presentación. ¿Lo hacemos, Javier? Adelante, adelante, Braulio, cuando quieras. A ver. No sé si lo veis todo. Esta es la página de portada. Perfectamente. Bien. ¿Por qué lo titulamos así? Porque la aventura de la no Trinidad, que es una aventura que me llamó la atención desde el comienzo, por muchas razones, ¿no? Por los sufrimientos que afrontaron sus tripulantes, los tripulantes supervivientes de la no Trinidad, por los enigmas que todavía me llevan a mis buenas discusiones con mi amigo Tomás Mazón sobre por qué se cogió una ruta y no otra. La importancia de la experiencia de la Trinidad en lo que fue luego la gran empresa del siglo XVI en el Pacífico española de buscar el tornaviaje. Y hemos querido pues enfocar en este último aspecto esta charla de hoy, ¿no? En lo que fue la navegación y cómo esa información pasó a las expediciones posteriores. Bien, aquí ya todo el mundo está más o menos informado, pero vamos a ver si consigo pasar la imagen ahora. Este montaje, perdón, anterior. Como saben, las dos únicas naves que llegaron a las Molucas, a la isla de Tidore, que vemos allá al fondo, fueron la Trinidad y la Victoria, a principios de noviembre del año 1521. El caso es que las fuentes en las que basamos el relato, la historia del viaje, y que luego iré desgranando, ninguna nos dice que la intención fuera otra que la Trinidad y la Victoria volvieran juntas. Lo digo porque en alguna obra posterior, o sobre todo divulgación, he leído que bueno, la decisión de volver hacia el oeste fue exclusivamente del Cano, y el propio Elcano habla en plural cuando nos cuenta en la fuente esa decisión. El caso es que llegan juntas el 8 de noviembre del año 21 y enseguida pues empiezan a negociar, a retomar lo que había sido el origen el objetivo original del viaje, que había descuidado Magallanes, que es el del comercio de las especias. Y empiezan a negociar allí en Tidore pues el precio para cargar a tope los barcos. Y así lo hacen. Dejan una pequeña factoría, cargan los barcos más allá de lo razonable, según algún testimonio, y el 18 de diciembre, un mes y poco después de haber llegado, pues deciden pues regresar a España, a Castilla. Como digo, ninguna fuente habla de que la intención fuera que regresaran por separado. De hecho, hay un punto que parece apuntar o sea, una pista que parece apuntar a que iban a volver juntas por el oeste. Cuando salen juntas y la Trinidad se retrasa respecto a su compañera, la Victoria vuelve
En este punto, bueno, no necesariamente implica que las dos fueran al mismo destino, salieron al mismo tiempo, pero es que cuando ven que no se puede reparar la nave, el caso es que hay tripulantes que pasan de un barco a otro, porque deciden que la Victoria va a volver antes y deciden no quedarse con la Trinidad, como es el caso del propio Pigafetta. De manera que tenemos ahí una serie de pistas y, bueno, y las propias fuentes que dice que hay una especie de conciliábulo para decidir qué hacer, que nos informan de que realmente el viaje de vuelta iban a hacerla las dos naves. ¿Qué pasó? Todos coinciden, y aquí vamos a empezar a hablar ya de las naos, ¿no? de las fuentes que nos informan de esta aventura. Todas las fuentes coinciden en que se le abre una vía de agua a la Trinidad, dice el maestre Juan Bautista, de 4 palmos. Todos coinciden que fue al lado de la quilla, la avería, que entraba el agua de una manera brutal, con un caño de agua, dice Pigafetta, que lo recordar. Mafra también, Ginés de Mafra, otro marinero que va a bordo de la Trinidad, también lo cuenta. El anónimo piloto genovés, que nos ha dejado un roteiro, que más bien es un interrogatorio que lo sometieron los portugueses, y de hecho se conserva escrito en portugués, en la Torre do Tombo de Lisboa. Pues todas esas fuentes nos hablan de una avería que obliga a la nao a descargarla, a ponerla a monte, es decir, sacarla al dique seco, y dice el maestro Juan Bautista afrontar una reparación de 50 días. 50 días, que serían 100. Y aquí introduzco un punto que es, digamos, polémico, porque luego espero que mi amigo Tomás Mazón pues discuta conmigo a propósito de esto, que es el régimen de viento. ¿Por qué deciden que la Victoria no puede esperar, que tiene que salir cuanto antes, y que la Trinidad, cuando retome el viaje, no pueda seguir los pasos del Cano, sino que decida intento de volver por el Pacífico? El caso es que lo que dice Pigafetta, que según Tomás pues no tiene mucha idea de navegación y es posible, es que los vientos, el régimen de viento iban a cambiar. Creo que allí tenéis más idea que yo del régimen de viento, porque hay gente de las Filipinas, en la isla de Guam, estaréis más informados de los monzones que yo. No sé si habrá algún marinero entre los oyentes, y ahí podríamos entrar en una discusión porque yo no me acabo de aclarar. He hablado incluso con algún marino de la Armada. El caso es que lo que se deciden todos, no solo el Cano, es que van a la Victoria a volver cuanto antes por el Índico, porque les han llegado noticias muy preocupantes de que los portugueses preparan una armada para venir desde Malaca e instalar una base permanente en las Molucas. Estamos hablando de una armada que a la postre pues serían 300 hombres. Y estamos hablando ahora de que la expedición de los castellanos tendría en torno a un centenar y poco de 120 hombres, ¿no? De manera que se tiene que dar mucha prisa. Hay que recordar que en las Molucas ya había presencia portuguesa indirecta, había aliados de Portugal, la isla de Ternate, la vecina de Tidore, que son enemigos de Tidore, y que de hecho mostraron luego un odio más acendrado hacia los castellanos que los propios portugueses, por haberse inmiscuido en el negocio de las especias. Pues los castellanos se ven obligados a salir cuanto antes. Un día entero espera la nao Victoria que los tripulantes de la Trinidad escriban sus cartas para las familias y para informar de lo que les está pasando. Una de esas cartas es la del maestre Juan Bautista de Punzodone, que la escribe en Tidore, 21 de diciembre de 1521. El original llegaría presumiblemente a bordo de la nave Victoria, la llevaría a su hijo, Domingo Bautista, creo que se llamaba. El original no se conserva. Y bueno, ya hace tiempo que se editó esta carta, hace un siglo, a más de un siglo, y recientemente pues la he obtenido en el archivo de la República, los antiguos archivos de la República de Ragusa, la actual Dubrovnik, y la pueden ver ustedes ahí. Es una copia en italiano, también está otra copia de la carta famosa del Cano cuando llega a San Lucas, que, fíjense, pues, cómo es esto de la historia de la archivística, ¿no? Cómo en el archivo más insospechado pues encontramos también testimonio de la gesta magallánica. En este caso, pues en la actual Croacia tenemos esta carta. En esta carta Juan Bautista cuenta, aparte de que
la reparación le va a tardar 50 días llevarla a cabo, que ya digo, serán más de 100 al final, que él dice en esa carta que él es el capitán general de la Armada, no el Cano, no Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el capitán de la Trinidad, sino él. Otras fuentes, digamos, otras terceras fuentes hablan de que había una especie de triunvirato formado por Juan Sebastián Elcano, Gonzalo Gómez de Espinosa, capitán de la Trinidad, y este señor, un maestro bautista. Y en esta carta tampoco se dan muchas más pistas sobre las razones del regreso. Bueno, aquí está una fotografía que Juan Carlos Rey reconocerá, una de las que me ha pasado amablemente, que es el clavo secándose al sol. La Trinidad, cuando deciden repararla y ven que va para largo, pues siguen comerciando, siguen pues, haciendo diplomacia, siguen comprando clavos. Aquí vemos el clavo secándose al sol y adquiriendo su característico color moreno. La Trinidad, debo decir, que llevaba cargado muchos más quintales de lo que luego cargó, igual que la Victoria. Decidieron deshacerse de la carga, no fuera a ser esa la razón de la avería. Los barcos no estaban muy bien conservados, incluso así, al final cargarían para el viaje de vuelta en torno a los 40.000, 43.000 kilos de clavos, lo cual implica, si la Victoria volvió con 27.000 kilos y pagó toda la expedición y hubo un beneficio incluso del 4%, imagínense lo que hubiera sido que llegaran los dos barcos con estas 40.000 kilos adicionales de clavos. O sea, hubiera sido eso sí, un auténtico pelotazo y no los de la dedillo. De manera que se ven obligados a permanecer en la Molucas con con el aliento en el cogote de los portugueses. Aquí les traigo a colación un mapa precioso. No sé si se ve bien en la pantalla, depende del dispositivo, pero no he conseguido mayor definición. Este es uno de los folios del Atlas de Bath Dourado. Estamos en el año 1570-71. Se conserva el Archivo Nacional de la Torre de Otombo en Lisboa. Fíjense ustedes en un par de detalles. Bueno, aparte de una leyenda en la esquina inferior derecha, que habla de que esta costa descubrió Magallanes. Ya entonces se le adjudica, sobre todo por los portugueses, el descubrimiento de todas esas costas a Magallanes. Eso también lo hemos visto Tomás y yo más de un mapa. Fíjense esa línea en vertical, dorada y azul, ¿ven? Que es la línea de Tordesillas, corregida. Claro, es un mapa portugués, pues deciden que las Molucas y las Filipinas que estarán por aquí, todo esto, las Molucas de la isla de Filolo y la pequeñita aquí, Tidore, esto pertenece a ¿qué? Al hemisferio bien plantado. Fíjense ustedes dónde va el ástil clavado de la bandera, de la enseña portuguesa. A las Molucas. ¿De acuerdo? De manera que los portugueses que no tienen presencia permanente en la Molucas. Había algún agente comercial que de hecho algunos había pasado a los castellanos, la Olosa, que luego será ejecutado. Pues los portugueses estaban aquí en Malaca. Y estaban preparando, de hecho, una armada con 300 hombres, 8 barcos, que llegaría a las Molucas pocos meses después de salir la Victoria. Y pocas semanas después de que saliera la Trinidad finalmente. De manera que se tienen que dar muchas prisas. Mientras tanto, decía, están comerciando, están desarrollando actividades diplomáticas con los caciques del rey de esta isla. No sé si se ve el ratón en sus pantallas, el puntero del ratón. Bueno, pues en esta isla grande, Almaera, Gilolo, pues algunos caciques piden ayuda a Gonzalo Gómez de Espinosa para que le preste asesoramiento militar de sus artilleros. Hace bien Espinosa y sus hombres y no se meten en las guerras intestinas, como desgraciadamente hizo Magallanes. Habían aprendido la lección y lo que hacen es, pues, simplemente un apoyo logístico y poco más. Ellos van a lo suyo. Fíjense, la ampliación, Gilolo, Almaera, lo que decía, y estas pequeñitas de aquí, Ternate al norte y Tidore, esas son una isla realmente minúscula, y en torno a estas islas, en torno a este comercio de las especias, gira toda la política internacional de ultramar de Castilla, y digo Castilla porque la corona que lleva adelante esta empresa, y la de Portugal también, que también tenía sus propios intereses. Es hasta este punto así, y hago un inciso, que el propio Hernán Cortés, hace poco estaba leyendo las cartas de relación de Hernán Cortés,
ya ha conquistado México, le está contando al emperador, al ya emperador Carlos V, la grandeza de sus conquistas, pero él, lo que le dice al emperador, y lo que voy a hacer a continuación es buscar el paso al oeste para ir a las Islas de las Especias, porque realmente eso es lo que va a dar grandeza y vamos a conseguir que la corona de su majestad pues, sea la más grande. Es decir, que incluso Cortés, después de haber conquistado México, sigue insistiendo en la importancia de la Isla de las Especias. Y toda la cartografía que vemos de esta época y que Tomás Mazón ha recopilado ahora en su página web rutalcano.com, y pueden verla cómodamente, toda esa cartografía gira en torno a la representación de las Molucas en el hemisferio castellano o portugués, depende de la fuente del autor del mapa, ¿no? Este es otro detalle de las Molucas, ya en un mapa posterior, le Abraham Ortelio. Y bien, entramos en harina. A ver, ¿por qué se decide? Estamos, cuando terminan las reparaciones, en abril, principios de abril, 6 de abril de 1522. El Cano está todavía allí por el Índico, luchando contra los vientos contrarios. ¿Por qué se decide? Estos son vientos de hace un par de años, en la misma fecha que saldría la Trinidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué decide el perdón, la fecha que la Trinidad no, la fecha en que salió la Victoria? ¿Por qué deciden cambiar el plan que había seguido el Cano? Miren, estos vientos de aquí serían los que tiene el Cano cuando sale, los vientos que utilizaban los portugueses para ir de Malaca a la India. Lo que pasa es que nos falta el detalle, y eso no lo he podido encontrar, ni no he podido asesorarme de nadie que me pueda aclarar este tema. Nos faltan los detalles de los vientos en estos estrechos, entre Borneo, Sumatra, Java. Bien, lo que hace el Cano, y tiene una discusión en Timor con sus hombres, es decidir, están decididos a ir por el Índico, ir por el sur. O sea, salen de aquí, ven las líneas, ¿no? La línea roja es la ruta portuguesa, y el Cano, en cambio, discute con su maestre, con su piloto, para ir buscando una ruta lo más alejada posible de la costa portuguesa, pero ya por lo menos conocida, sabía más o menos lo que se iba a encontrar, que era el Cabo de Buena Esperanza aquí. Estos son los famosos 40 crujientes que van por el paralelo 40 y que son vientos, como ven ustedes, contrarios. Tienen que navegar de banda a banda. Fue algo terrible que ya, bueno, ya lo conocen ustedes. Este es un documento, el que aparece ahora en pantalla, de uno de los desertores de la nave Victoria en Timor, en la isla de Timor, justo antes ya de afrontar la navegación por el Índico, en la que cuenta la avería también de la Trinidad. Aquí. Aquí también les voy poniendo también para que vayan conociendo dónde están las fuentes. El interrogatorio de Martín de Ayamonte, de ese grumete de desertor, está la Torre de Tombo, porque a este señor lo pillan los portugueses y lo interrogan. Y estos, en cambio, son los supervivientes de la Trinidad. Cuando regresan a Castilla finalmente, ya en 1527, los interrogan a todos y la corona se hace una idea de todo lo que ha pasado y de cuál es realmente la posición de las Molucas, aunque sobre eso todavía habría mucho cambio. Aquí tenemos otro mapa. Fíjense ustedes que estamos en 1500. Este mapa en realidad es publicado en 1600 por Antonio de Herrera, cronista mayor de India, pero es obra de López de Velasco. Fíjense ustedes todavía un mapa de 1580, que en 1580 era secreto y que 20 años más tarde ya es publicado en un libro. Fíjense en 1580 la indefinición todavía de las Filipinas, pero ya se dibuja destacadamente las islas Terrenate, Tidore, Motil, Baquián. Aquí un mapa más actual de lo que del Maluku actual. Bueno, volvemos a la discusión. Y eso me gustaría ya abundar en ello después con Tomás. ¿Por qué decide la Trinidad volver? Según dice la fuente, los vientos habían cambiado. Les era imposible seguir la ruta de la Victoria. Lo he hablado mucho de este tema con Tomás y yo creo que también es verdad que la nao Trinidad estaba en mucho peor estado. Preferían quizás ir por un territorio conocido, porque el Pacífico al fin y al cabo lo habían cruzado y no les había ido mal, le habían puesto de hecho el nombre Pacífico,
porque les había ido bien en la navegación, pero se podían imaginar que tenían cierta dificultad porque los vientos que les habían llevado pues les iban a impedir regresar por la misma altura del Ecuador, ¿no? Y después estaba el tema de la distancia, que ellos creían seguro que era menor de la que sabemos que hoy es, ¿no? Fíjense en este mapa. Este es el famoso Kunzman 4, el planiferio de Jorge y Pedro Reinel de 1519, escrito en portugués, pero que seguramente fue hecho al servicio de la corona de Castilla. Ven que Asia está bastante bien perfilada ya, las navegaciones portuguesas han perfilado muy bien esta costa, la península de Malaca, ya China ya ahí falla porque claro, esto se desconoce, Sumatra, Java poco, la costa norte, Madagascar, Mozambique, bueno, América apenas la costa brasileña hasta el cabo, creo recordar, de Santa María, las Antillas muy bien dibujadas ya, aquí no se sabe, fíjense que aquí no se sabe si hay un estrecho que pasa al oeste o no, que esto es algo que están investigando en esta época las distintas expediciones, porque no se trata tanto de descubrir y conquistar América como de sortear América. De manera que está todo, las Antillas bien dibujadas, hasta aquí Brasil, y se sabe que hay un océano al otro lado, justo antes de la expedición de Magallanes, porque es el mar visto de los castellanos, que dicen los portugueses, porque Vasco Núñez de Balboa, pocos años antes, en el año 1513, pues lo ha descubierto. Y por supuesto, fíjense, las Molucas, las Islas de las Especies, que ya se sabe que están más o menos por allí y que en este mapa se representa de manera que parece que corresponde al hemisferio castellano. La geografía, bueno, la ciencia en general, es también política, y eso se ve hoy y se veía hace 500 años. Los geógrafos al servicio del imperio que sea, pues deciden la hipótesis que más les favorece para ellos. Y para ello no dudan en, digamos, elegir un valor, por ejemplo, de la legua, que les permita decir, pues una legua más larga, más corta, implica que a partir de la línea de Tordesillas que pasa por aquí, pues estará las Molucas más para acá o más para allá. Y así pues corresponderán a Portugal o Castilla. Bien. Hay otro documento fundamental conservado en el Archivo General de Indias, que es un memorial de Magallanes, que habla de la distancia que él estima que hay del Cabo de Buena Esperanza, fíjense, aquí con un compás de época lo ha marcado, a Malaca, fíjense este compás. El mismo compás, la misma distancia de Buena Esperanza, que son 1600 leguas, tenemos muchas razones para pensar que ya se manejaba en esta época, por lo menos por parte de Castilla, el valor de 5,5 kilómetros para la legua. Esta misma distancia de 1600 leguas es, si la trasladamos aquí, el compás tiene la misma apertura, es el mismo compás, el mismo dibujo, la misma fotografía. 1600 leguas serían hasta aquí. Y si hacemos una sencilla regla de 3, pues entre 1800 y 2000 estaría la costa de Darién, que decían ellos, de Panamá, costa pacífica. De manera que el tamaño estimado del Pacífico, antes incluso del viaje, ¿de acuerdo?, era de 1800 a 2000 leguas. Es decir, estamos hablando entre 9.900 y 11.000 kilómetros. Por esa misma línea, por la geodésica, más o menos por el Ecuador, estamos hablando de que el Pacífico realmente tiene 16.000 kilómetros. Pues bien, la expedición de Magallanes, estos hombres, no olvidemos que habían cruzado el Pacífico. Después de haber cruzado el Pacífico, como no tenían herramientas tecnológicas para estimar adecuadamente los grados de meridiano, seguían pensando, después de haber cruzado el Pacífico, que tenía 1.800 a 2.000 leguas. Y así se manifiesta el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa en un documento que conservamos en el Archivo de India, documentos del maestro y del piloto genoveses que iban a bordo, Juan Bautista de Punsorol, que les he dicho antes, y León Pancaldo o Pancado, hablan de 1.800 a 2.000 leguas. Y los cronistas portugueses, que recogen los testimonios de los prisioneros, también hablan de esa distancia, 1.800 a 2.000 leguas, en línea, digamos, por la línea del Ecuador. ¿Qué sucede? Y aquí empezamos ya otra vez otro mapa cortesía Tomás Mazón. Habían cruzado, esta es la expedición de Magallanes, esta línea anaranjada, y este es el viaje que va a emprender la Trinidad. Y dirán ustedes, bueno, esta especie de 8, me gusta pensar el símbolo de infinito. Primero, ¿por qué van tan al norte? ¿Por qué no vuelven? Lo que les he comentado antes.
llegan hasta el paralelo 42 grados norte. Más arriba, digamos, más al norte de lo que llegaría la expedición que tuvo éxito luego 40 años más tarde de Urdaneta. Este es el viaje de Magallanes. ¿Por qué tienen que ir tan al norte? Porque los vientos portantes, igual que, y ellos eso lo imaginarían, igual que en el Atlántico hay unas corrientes de alisios y otras de contralisios, ¿de acuerdo? En el Pacífico hay también algo parecido, de manera, y aunque fuera solo, yo creo que también funcionaban por analogía, pero solo por ensayo y error, los vientos que se encontraron les obligaron a ir hacia el norte. La mala suerte que tuvo la Trinidad, y ahora veremos un poquito más detalladamente su itinerario, es que la Trinidad no tuvo la suerte de Urdaneta, se encontró con una tormenta pues en el paralelo 42, tormenta de 12 días, dicen alguna fuente, de 5, que destrozó la nave y tuvieron que volver. Pero realmente iban bien encaminados, porque si cogemos aquí la corriente de Kuroshio, esto nos lleva, estas corrientes y vientos, nos llevaría a la costa californiana. Esto sí es digamos, los vientos en la época en la que sale, esto también es un mapa de hace un par de años, de abril. Las Molucas aquí, ellos tendrían, fíjense, lo que hacen es, aquí se ve muy mal, pero se ve que hay islas, estas son las Marianas, y lo que hacen, hay vientos contrarios, pero fíjense que navegando de bolina y de isla en isla también, alcanzan, ya aquí se empiezan a encontrar vientos favorables hacia el norte. Si ven aquí el régimen de anticiclón y borrasca y tal, aquí ya podemos ir, se enlaza con la corriente de los vientos para ir a América. ¿De acuerdo? Aquí. Otro montaje fotográfico. Tomás Mazón creo que merece más los créditos de esta charla que yo, porque estoy utilizando un montón de material de él. Aquí un montaje precioso que ha hecho sobre la nao ya Trinidad, antes de ser destrozada por la tormenta, pero ya con el mar picado. Y lo que ven ustedes, esos garabatos que se ven a la derecha, es un montaje del documento, del tremendo documento de los fallecimientos, la lista de fallecidos, desertores y desaparecidos de la nao Trinidad que se hace en 1527. Hace poco estaba fechado en pares en el portal 8 españoles, erróneamente en 1522, pero era imposible, de hecho, que lo cambien, porque es de 1527. Esto se hace cuando ya vuelve el último de los supervivientes. Y aquí vemos, en amarillo, de nuevo el recorrido, la isla de los ladrones, con perdón, Carlos, que estás estás por allí, creo, ¿no? La isla de Guam y la salida en anaranjado de la nao Trinidad. Esta hipótesis de Tomás Mazón muy bien fundamentada, yo la he ido cotejando con las fuentes y creo que debemos de darle la razón en casi todo. Esta línea de aquí, más recta, es el camino de ida. Esto, se ve el fondo submarino, esto es el arco de las Marianas. Tocan el norte, en la ida tocan el norte de las Marianas. Bueno, aquí al suroeste de las Palaos descubren algunos islotes, pero tocan tierra aquí, que es donde cogen a un nativo, siguen hasta el paralelo 42 norte, aquí donde tiene la tormenta, ya empieza a morirse la gente ya en agosto, estamos a principios de agosto, empieza a morir de manera tremenda, y entonces cuando vuelven, aquí toman tierra, en la misma isla, le informa el nativo que habían capturado que había unas islas llamadas Maos, que eran 3, que es donde se bajan los 3 desertores y el nativo, entre ellos Gonzalo, los 3 desertores, Gonzalo de Vigo, del que hablaremos luego, y después finalmente ya regresan a las Molucas en unas condiciones lamentables. Es milagroso que en las condiciones en las que regresaron pudieran manejar la nave. Otro mapa espectacular, ya conocen ustedes, se conserva aquí en España en el facsímil de la Real Academia de la Historia, que es el que reproduzco aquí. Facsímil de Planifredo de Ribeiro de 1529, otro cartógrafo portugués al servicio de la Corona de Castilla. Estamos en 1529, a punto de renunciar Castilla a las Molucas, bueno, de empeñar las Molucas, Carlos, a cambio de 350.000 ducados. Fíjense la importancia que tiene todo este tema de las especies. Todos estos barcos que ven ustedes aquí representados tienen una leyenda debajo que pone, en la nao Victoria, vuelvo del Maluco. Y los que
van por aquí, por la ruta en la que fue Magallanes, lo que dicen es, voy a Maluco. Y para que vean ustedes la importancia que se le dio a la hazaña de la Trinidad, al intento de la Trinidad, el único barco, los otros evidentemente son la Victoria represando, ¿no? Pero el único barco que aparece con el nombre individualizado es el que les indico aquí ahora, a la derecha de este punto morado, que ahora ampliaremos. Esta es la nao Trinidad, que queriendo venir a la mar del sur, a lo que había de Puerto Bartolomé Balboa, subió hasta 42 grados. Ven ustedes que aquí al revés pueden ver los números, esto es 40 grados. Aquí están indicados los grados norte, ¿vale? Y justamente en el grado 42 está representado el barquito. Subió hasta 42 grados por hallar tiempos contrarios, y de allí se volvió a Maluco otra vez, porque había ya 6 meses que andaba en la mar y hacía agua y le faltaban mantenimientos. No hay frase más hermosa que yo haya leído sobre esta aventura que la que el propio capitán Gonzalo Gómez de Espinosa deja por escrito varios años después desde la prisión, que dice: anduve 4 años arando la mar. Arando la mar, escribiendo en el agua. Es un trabajo absurdo, improductivo. Y ya cogen los vientos, esta es la fecha ya, vientos en agosto de hace un par de años, para que nos sirvan, unos vientos que les permiten volver ya aquí en las Molucas, en la Mariana, he dicho mal antes, las Marianas, y ya regresan con mucha dificultad, regresan a las Molucas. Estamos hablando de que es un trayecto en el que parten, no se sabe a ciencia cierta, pero unos 54 hombres, creo recordar, y morirán entre 31 y 37, según las fuentes. Yo me inclino por 31. Y dice Ginés de Mafra, el famoso marinero jerezano que daría 2 veces la vuelta al mundo y que fue a bordo de la Trinidad en este viaje, dice: estábamos la mayor parte dolientes, o muertos o dolientes. Tenían tan pocas fuerzas que no podían, cuando llegan a las Molucas, tirar los cadáveres por la borda. Aquí, en las Marianas, Farallón de los Pájaros, aquí es donde deserta las Islas Mao. Mao, dicen ellos, Mao Islands, Islas Mao. Desertan los 3 marineros, Gonzalo de Vigo entre ellos, y el nativo. De nuevo, el trayecto de vuelta, y este es un gráfico cortesía de Tomás Mazón. Fíjense ustedes la tremenda mortalidad, que ahora veremos ya contextualizada, desde el 10 de agosto que empiezan a morir, cómo mueren hasta 31 hombres, desde la tempestad, porque claro, ya la enfermedad, el escorbuto, dice Ginés de Mafra, para que luego nos digan que no hacían autopsias en aquella época. Ginés de Mafra dice que como no sabían de qué morían, los abrieron los cadáveres y se los encontraron totalmente inundados de sangre. Dice que, claro, cuando vieron eso, se les ocurrió que iban a curar a los enfermos en el camino de vuelta sangrándolos, haciéndolo la típica sangría con la lanceta, y dice que se morían igual. Dice, así que lo que hicimos ya, pues, visto el que enfermaba, lo dejaban morir. No hacían nada por curar. ¿Qué es lo que tenían? Pues parece ser que escorbuto, entre otras cosas, ¿no? El escorbuto, la falta de vitamina C, la falta de alimentos frescos, que hace que el tejido conjuntivo pues no se pueda construir en el cuerpo humano y se deshaga. Y las venas, los capilares, se abran, la sangre se escapa. Los órganos se inundan de sangre, como decía Ginés de Mafra. Fíjense, para contextualizar las bajas. Estos son todos los muertos de la expedición de Magallanes hasta la llegada a Cebú, antes de la gran matanza, ¿de acuerdo? De meterse Magallanes en política local. Los muertos de la Trinidad, de la Victoria, perdón, en su viaje a Castilla. Y finalmente, la vuelta a las Molucas, todas las bajas que supone. Les decía, este documento es tremendo, lo tenemos digitalizado en el portal de Archivos Españoles, en Archivos de India, Patronato Real, Legajo 34, que reúne casi todos los testimonios del viaje. Lista de fallecidos o de desaparición, o de desaparecidos, desertores, con la fecha y qué se sabe de ellos. Es tremendo. Esta es la gente que murió en el año 1522 años en la nao Trinidad, de que era capitán Gonzalo Gómez de Espinosa. Y aquí, situados, geolocalizados por Tomás Mazón, todos los muertos empiezan a morir aquí, me parece recordar,
sigue muriendo aquí, pero fíjense, a partir de que llegan a las Marianas otra vez, que huye, ya veían la cosa complicada, el asunto de color negro hormiga, y aquí huyen, Martín Genovés, Alonso González, Gonzalo de Vigo, y fíjense todas las bajas que tienen hasta su regreso a la muerte. Y fíjense, para comparar el trayecto de la nao Trinidad con Urdaneta 40 años más tarde. Tampoco le faltó tanto. En esta vida muchas veces es cuestión de suerte. Aparte de que la Trinidad tenía la experiencia no solo de la película de la Trinidad, sino de los 4 otros intentos que habían hecho el primo de Hernán Cortés, Saavedra, y los hombres de la Armada de Ruy López de Villalobos. La experiencia de la Trinidad, no es descabellado pensar que el propio Gonzalo de Vigo, al que luego la expedición de Loaiza, que ya había muerto, y del Cano, que había muerto también, recogería en la isla de Guam, pues que Gonzalo de Vigo transmitiera la experiencia de la Trinidad a los hombres de aquella nueva expedición del año 1526 y 27, y se la transmitiera al propio Urdaneta. De todas formas, Urdaneta estuvo allí 11 años en las Molucas y estuvo recopilando información de múltiples fuentes. Y aparte, luego en Nueva España les llegaría la información de los otros 4 intentos que hubo de tornaviaje. Aquí es donde tuvo la tormenta, pero fíjense que encuentran la expedición de Urdaneta y de Arellano mucho antes los vientos favorables. Y aquí, para que lo vean, una imagen de conjunto. Lo que hace Urdaneta, el viaje de Magallanes por el sur y el Ecuador, y lo que calculaban ellos de distancia, que era 11 kilómetros, y fueron más de 16.000. Y finalmente, bueno, en este mapa se ve un poco mal. Vamos a poner este mejor de Tomás Mazón. ¿Qué pasa cuando los cogen los portugueses? Pues bueno, pues no, como veo que, Javier, que veo que me estoy extendiendo demasiado, vamos a ir terminando. Luego, si quieren, les doy detalles de lo que les parezca a ustedes oportuno. Aquí en Ternate, cuando llegan como les digo, llegan tan exhaustos, tan enfermos, tan moribundos, que lo que hacen ya es pedir socorro directamente a los portugueses, que saben, según unos nativos que se encuentran, que están por allí, mandan un escribano pidiendo ayuda. Dicen los portugueses, cuando llegan, es tremendo lo que se encuentra. Bueno, llegan los portugueses y un caudillo de Ternate, que llega con la espada desenvainada, sube a bordo el primero para hacer sangre los castellanos. Porque ya digo que los castellanos le habían tocado el negocio de las especias, favoreciendo a los detidores. Afortunadamente, el que sería factor en las Molucas, Duarte de Resende, le para los pies a este cacique, cachista creo que se llamaba, y le para los pies, y dicen que se encuentra un espectáculo dantesco, con muertos por cubierta, enfermos, creían que estaba la peste allí, había una peste, una enfermedad contagiosa, y tuvieron muchos reparos para ayudarlo. Pero en Ternate hospitalizan a algunos, le dan cuidado, pero enseguida los ponen a hacer trabajo forzado. Según Gonzalo Gómez de Espinosa, le faltan al respeto, se ríen del pendón real de Castilla, que es la bandera que llevaban ellos, el pendón real de Castilla. La nao Trinidad la descargan y finalmente se va a pique y acaba la nao Trinidad, tiene un triste destino que es acabar como cantera de madera y de velamen, ¿no? Para otros barcos, para el propio fuerte que están construyendo los portugueses en Ternate. Y Antonio Brito, que es un personaje tremendamente, en fin, eficaz al servicio de la corona portuguesa, pues los pone a hacer trabajo forzado allí en la fortaleza y le escribe al rey portugués que si por él fuera mataba a unos cuantos, sobre todo los que más sabían de navegación, pero que no los mata por respeto a que su majestad opine de otra manera y que, bueno, lo va a dejar, a ver si se mueren solos de las enfermedades que cojan de las distintas prisiones a las que lo va a ir mandando. De manera que aquí ven que de Ternate, que están 4 o 5 meses, van a Banda, creo que están otros 4 o 5 meses, Java hacen una escala técnica de unos días, Malaca otros cuantos meses, con sus correspondientes semanas intermedias de navegación. Y a lo largo de este camino, finalmente Cochin en la India, en el actual Kochi, Kerala, en el estado de la India, aquí llegan ya a finales de 1500, parece recordar 1524, estamos hablando de que aquí llegan, después de meses de navegación, en finales de octubre del año 22. ¿De acuerdo? Y aquí por el camino se van muriendo, van desapareciendo tripulantes, algunos siendo esclavizados. En Malaca, por ejemplo, un marino llamado Antón Moreno, un apellido racial, Moreno porque era negro, que lo dicen los documentos, Antón Moreno de color negro, pues es esclavizado por la hermana del gobernador.
Y al final llegan aquí apenas 8, que yo haya contabilizado. 2 mueren muy pronto. Y bueno, Gonzalo Gómez de Espinosa escribe aquí su famosa carta en el año enero de 1525, 12 de enero de 1525, en el que pide ayuda al rey Carlos. Dice que las Molucas son indudablemente de Castilla, que los portugueses lo han maltratado, que los han tratado peor que en Berbería, es decir, peor que los moros, que el hambre, dice una frase tremenda, el hambre nos es peor pena que la prisión. Y pide ayuda. Y algunos no van a esperar esa ayuda y van a hacer este camino de vuelta, lo van a hacer por distintas vías. El primero que llegará, Juan Rodríguez el Sordo, un marinero que se enrola al parecer en una nave portuguesa, llegará en 1525, por 1525. El maestre Juan Bautista de Punzorol, o Ponzorones, y León Pancaldo, o sea, el maestre y el piloto del barco, se entrarán de polizones en un barco en el que hay compatriotas suyos de Génova y los descubrirán en Mozambique, los detendrán allí, querrán regresarlos, pero lo impedirá el tiempo. Allí morirán en Mozambique Juan Bautista, maestre Juan Bautista. León Pancaldo se vuelve a meter de polizón en otro barco, por poco lo tiran por la borda cuando se dan cuenta, y llegará a Portugal. Y finalmente de aquí llegarán 3 rescatados, porque ya estamos en una situación totalmente diferente a la del principio de la aventura. Han pasado 7 años. Ya Carlos I o Carlos V ya se ha llegado al acuerdo de casarse con una hermana del rey portugués, una hermana de Carlos se va a casar con Juan III de Portugal, Catalina. De manera que ya estamos en una época de pacto de familia, cercana ya a la solución a las Molucas, de renunciar a las Molucas, y consigue que se han trasladado Hans Barge, el artillero Hans Barge, Ginés de Marza y el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa a Lisboa. Y allí llegan a la cárcel de Limoneiro, y allí morirá Hans Barge antes de ser liberado. Y finalmente en 1527 están ya todos en Castilla y allí son interrogados y van a participar activamente en los informes sobre a quién corresponden las Molucas. Bien, como conclusión, esta experiencia es fundamental para luego el éxito del tornaviaje, como he ido diciendo, en el planeta. Es la primera vez que se intenta, de las 5 que se intentaron, creo recordar, antes de Urdaneta, y va a ser, estoy seguro, una copia de conocimiento fundamental que le van a servir a Urdaneta para ir sumando también a las otras experiencias para hacer ese informe maravilloso que también conservamos en el Archivo de India, dirigido a Felipe II, explicándole cómo se puede regresar desde las Filipinas en este caso. Y por mi parte, nada más, yo creo que he llegado a mi conclusión, tampoco me quería extender mucho más y estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran transmitirme. Bueno, Braulio, enhorabuena y muchísimas gracias. Además, el esfuerzo que has tenido que hacer para resumir, porque bueno, hay cantidad de información que se veía que te tenías casi que morder la lengua para no contarla. Mil gracias. Bueno, para quien no lo sepa, Braulio es archivero, nada menos que del Archivo de Indias. Yo creo que es a lo máximo que puede aspirar un archivero o archivista en la vida, ¿no? Es como para un tenista pues llegar a Wimbledon y ganar a Wimbledon o algo así, ¿no? Muy bien, doy la bienvenida también a queridos amigos como Jorge Requena. Jorge, que creo que nos sigues desde Valladolid, aunque nos conocimos en Orán. Y también permitidme que dé la bienvenida y la enhorabuena a Fernando Ciálcita, que además por la conferencia del otro día en el Cervantes, y además porque es su santo. Yo no sé si aquí en Filipinas también se celebra hoy San Fernando, pero si mi memoria no me falla, pues creo que hoy es el día de San Fernando. Por tanto, pues felicidades a Fernando Ciálcita. Y vamos a ver, abajo tenéis, a ver, estoy mirando abajo porque primero quiero, vamos a ver, abajo tenéis la posibilidad, a ver si entro yo adecuadamente, no lo veo ahora, pero tenéis la famosa manita, la famosa mano en reacciones, exacto. No lo estoy viendo porque, bueno, Ya ahora Carlos ha levantado la mano. En reacciones tenéis una manita, entonces cuando levantéis la mano, pues yo os abriré el micrófono.
Vamos a ver, ha levantado, veo... esto también me dice quién ha levantado primero la mano, o sea que es importante ver quién ha sido el primero. Ha sido Carlos, con una velocidad meteórica, ¿no? Adelante, Carlos, a ver si puedes... A ver si me escucháis, ¿no? Sí. Sí. Oye, no, Braulio, estupendo, qué interesante, qué capacidad de síntesis y cuántos detalles. Quería aprovechar y preguntarte, colar 3 preguntas en una intervención, lo voy a hacer muy, muy rápido. Has puesto la imagen del documento del Archivo de Indias con los nombres de los desertores de la Trinidad, de los fallecidos y de los desertores. Te quería preguntar, cuando Gonzalo de Vigo deserta en esa isla Mao, ¿se saben los nombres de los otros 3 o de los otros 2 que están con él? Esa es una de las preguntas. La otra sería, cuando la Trinidad, me parece que de hecho es en agosto, sigue bajando por las Islas de los Ladrones, o bueno, sigue bajando hacia el sur. ¿Alguno de los testimonios comenta si hay algún encuentro o alguna parada puntual en alguna otra isla del archipiélago, de los Ladrones, de las Marianas? Y la última pregunta sería, si lo hay, cuál es el más detallado, pero has mencionado también de pasada, muy interesante, que Urdaneta recoge el testimonio de Gonzalo de Vigo. Claro, yo no lo había pensado, que podría haberle estado dando las pistas clave para el tornaviaje. El documento que escribe Urdaneta a raíz de ese viaje, te cito de memoria, igual me estoy confundiendo, me parece que desapareció a la vuelta a Portugal. Yo recuerdo al padre Isacio Rodríguez. No desaparece, lo incautan. Se incautan de él los portugueses. Eso es. A lo mejor está en Torre do Tombo. Esa era mi pregunta. ¿Se tiene copia de ese documento? ¿Ha aparecido? ¿Está en algún sitio? Esas eran las 3 preguntas. Y perdonad que me haya extendido. Muchas gracias. Nada, lo que te decía, desgraciadamente, bueno, mira, el tema de los nombres, efectivamente creo que los he dicho antes, que era Alonso Genovés y... ¿cuál era el otro? Se me olvida siempre. No lo escuché. Te lo busco ahora, siempre se me olvida uno de los dos. De los otros dos, es que los otros dos fallecieron y no tienen recorrido. Cuando llegan ya Urdaneta, o sea, Urdaneta no, el barco con Vigo Urdaneta y lo recogen, pues está solo Gonzalo de Vigo, lo hayan fallecido. El tema de tampoco nos creamos que tienen un cuaderno de bitácora como el derrotero de Albo para la Trinidad. Ten en cuenta también que cuando los capturan los portugueses se incautan de todo. Dicen los mapas, ten en cuenta que además era la nao capitana, es decir, llevaban todos los mapas de Magallanes, porque hemos visto antes el Kunzman 4, debían llevar algo muy parecido, menos de lujo, evidentemente, pero muy parecido en cuanto a lo recogido allí. Los diarios de a bordo, escritos en italiano por León Pancaldo, es decir, ahí es donde tendría que haber la información. Y si hubiéramos tenido la suerte de que se conservara, puede estar durmiendo el sueño de los justos en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo. Eso sería mi sueño, pero no sé si va a ser posible. De manera que lo que tenemos para agarrarnos es el roteiro del piloto genovés, que ya digo que más que un derrotero, es un interrogatorio que le hacen a un piloto genovés anónimo, que yo creo que es seguramente León Pancaldo, o el maestre Juan Bautista en todo caso, y lo que va contando Ginés de Mafra, pero ten en cuenta que si tú tienes la edición seguro de las fuentes, es súper breve. Tomás ha hecho hace poco una comparativa de las fuentes, que ha puesto, además creo que era en un cuadrante, ¿no, Tomás? En paralelo, como una hoja de datos, y poniendo qué se sabe de qué, de qué tierra tocan, etc. Y lo poco, el que se explaya más, si no me engaña la memoria, es el roteiro del piloto genovés. Pero que estamos hablando de apenas, no sé, ¿qué tiene? 8 o 10 folios, no me acuerdo cuánto tiene la fuente, pero es muy sucinta. Ten en cuenta, son interrogatorios de preguntas muy concretas. Y los portugueses les interesaba más en esos interrogatorios saber cómo habían llegado y lo que sabían de la navegación por la Molucas que lo de la Trinidad. Y de todas formas tenían los cuadernos de bitácora. Y después había otra pregunta que me has hecho, no recuerdo. Sí, según van bajando hacia el sur, tras pasar por... Si pasaron por alguna otra de las islas de los Ladrones, si tuvieron algún contacto. Sí, eso te puede responder mejor Tomás, ¿no? Tomás, si quieres intervenir.
Vale, gracias. A ver, sí, porque Spinoza refiere que descubrieron 14 islas con infinitísima gente desnuda. Y las 14 yo creo que corresponden a las 14 islas mayores precisamente de todo el arco, ¿no? De las Marianas. La duda Sí. quizá está en si las recorrieron a la ida o durante la vuelta. Y bueno, de eso pues también no es algo que esté claro, ¿sabes? Yo me inclino a pensar por una carta que escribieron Juan Bautista de Punzorol y León Pancaldo desde Mozambique, que ahí se refieren como que las vieron a la vuelta, ¿vale? Sí. O más bien lo que dicen es que estaban entre 22 y 12 grados. Diciéndolo de esa manera es como si las hubieran ido descubriendo progresivamente mientras iban Descendiendo. acercándose al Ecuador, ¿no? Pero no dan más detalles y es algo que a mí siempre también me ha llamado la atención, que no hubiera detalles de eso, que pese a conocerlas y recorrerlas, porque de hecho hablan de ellas, de las 14 islas, pero solo se refieren a lo que sucedió allí con Gonzalo de Vigo y bueno, y antes de pasar por allí, cuando tomaron a aquel hombre, que después huyó, pero en el resto de islas no. Y siguió habiendo además esa sucesión de muertes tan terrible. Es como que no pararon en ellas siquiera, ¿sabes? Eso te iba a preguntar también, Tomás, cuando Perdona, deserta Carlos, Gonzalo perdona, de Vigo. Carlos, Ay, perdón. es que hay más preguntas, bastantes más preguntas, y oye, Ok. no seas Perdón. acaparador, no seas abusador, como dicen en Canarias, no seas abusador. Bueno, callas. y luego ya, oye, la segunda tanda ya te toca. Pasamos a Rafa, que es el segundo que ha pedido, que ha levantado la mano. Rafa, ponga, adelante, puedes activar tu micrófono. Sí, muchas gracias. A ver, mis preguntas son complementarias de las de Carlos, porque mi interés se centra en las Islas Marianas. Pero hay una pregunta adicional. Todos entendemos por el nombre que Gonzalo de Vigo era gallego, era de Vigo, y por lo tanto se puede llegar a la conclusión de que el primer europeo que vivió y sobrevivió para contarlo en Oceanía fue Gonzalo de Vigo. Lo pregunto para confirmarlo. Y luego, lo segundo, reitero las preguntas de Carlos sobre qué pasó con Gonzalo de Vigo en las Islas Marianas. El Gonzalo de Vigo, en efecto, bueno, el primero que vive, además vive en un pueblo nativo, parece que se integra, además sale al encuentro de los castellanos cuando lo recogen en la expedición de Loaiza. Dice, no sé, es opinión muy común y los lingüistas sabréis mejor que yo, que les fue de mucha utilidad a los expedicionarios, pero creo recordar que en las Marianas no se habla, por lo menos no se habla las variantes de malayo que se hablan más abajo, claro, más al sur. De manera que la utilidad yo creo que más bien fue por los detalles marineros que le pudieron transmitir que por el tema lingüístico. Pero bueno, en efecto, fue el primero, digamos, europeo que se había integrado en una cultura que, por otra parte, parece ser, y también ahí sabe más Carlos, por ejemplo, que yo, que el nivel de organización social era mucho más simple. Eran sociedades de jefatura, si acaso, no eran digamos, estructuras estatales o preestatales. Y se integró bastante bien en ella. No hay muchos detalles más de Gonzalo de Vigo. Es decir, se sabe que lo recogieron, que estuvo allí, claro, se incorporó a la expedición y estos señores, ya sabéis, la expedición de Loaiza, que se llevaron allí pues una decena larga de años, ahí luchando con los portugueses y con otros poderes locales, pero tampoco Gonzalo de Vigo, que yo sepa, sale mucho más, excepto alguna referencia, aparte de la referencia del propio Urdaneta, no sé si en Herrera o en Gonzalo Fernández de Oviedo, me parece más bien que Herrera, que cuenta algo de que, pero vamos, no le otorga ningún papel especial ni que protagonizara. Debo decir que recuerdo ahora que Marjorie Driver, la profesora y archivera de la Universidad de Guam de documentos españoles durante tanto tiempo, sí recuerdo que ella decía que Gonzalo de Vigo había sido fundamental para la información que necesitaba Urdaneta y la expedición de Urdaneta para el tornaviaje. Esa vinculación ya Marjorie Driver ya la había deducido hace años. Es que tengamos en cuenta que, bueno, deserta a la vuelta, con lo cual le puede contar la información Mollar de todo el régimen de viento que se encuentran allí, pues, a la altura de Japón. Así que sí.
Muy bien, pasamos a Tomás. Adelante. Nada, Braulio, yo lo mismo que han dicho los demás, que enhorabuena por esa capacidad de síntesis. Yo no habría sido capaz de resumirlo mejor, vamos, sin Pero duda. eso es porque sabes más que yo. No. Cuando se sabe poco es fácil resumir. En absoluto. Nada, y como me has tirado el guante del tema este de los vientos, pues por retomarlo, ¿no? La Te cuestión esa. quería provocar. Bueno, yo al final la duda es mía, ¿por qué no te convenzo yo con el tema ese? Vamos a ver. A mí me tienes que traer a un capitán de la Armada Española para que apoye tus argumentos. A Pero ver, yo lo que expon tú lo tuyo ahora y lo hablamos. Eso es, para que todos porque Braulio y yo de este tema hemos hablado mucho. Nos ha interesado, vamos a ver, este tema de los vientos ahí en el Maluco está muy relacionado con la determinación de dar la vuelta al mundo y le da, a mi modo de ver, le da un mayor valor al hecho de que el Cano tomara la decisión de volver por donde lo hizo. En el fondo, para mí esa es la cuestión fundamental. Que el Cano cuando partió de las Molucas tenía viento en contra. Y entonces lo que hizo fue tomar rumbo sur, jugándose la carta, desconociendo si sería así o no, que terminara desapareciendo el efecto de los vientos del régimen del monzón, que en ese momento, en diciembre, era el de invierno, y el de invierno, como digo, le era contrario para haber navegado en dirección a Malaca, hacia la India, y entonces navegó hacia el sur, esperando tener suerte y que le entraran vientos por fin en el Índico Sur para llegar a Buena Esperanza. Ese mismo régimen de vientos del invierno es, a ver, este es el tema aquí ahora mismo, ¿no? Que a veces debatimos Braulio y yo. ¿Quién tiene razón con este tema? No, ¿quién tiene razón? ¿Esto es cierto o no es cierto? Que en invierno el viento que sea, el régimen de viento del monzón desde las Molucas te impida navegar hacia Malaca. Yo creo que sí es así, que te lo impide. Porque de hecho, si nos damos cuenta, en la Trinidad, que se quedó allí esperando, partió el 6 de abril, que todavía estaban con el calendario gregoriano, es decir, todavía sería como unos días más, unos días menos en nuestro calendario, ¿vale? Sería como durante el mes de marzo, equivalente ahora. Es decir, todavía seguían vigentes los vientos monzónicos de invierno. Y poco después alternarían al de verano, que ese sí le habría llevado a Malaca. Pero en este caso, cuando la Trinidad zarpó dirección al Pacífico, todavía se mantenían los mismos vientos que cuando zarpó el Cano. Es decir, sí le eran favorables los vientos del monzón a la Trinidad, en este caso ahora para ir a Panamá. De hecho, en el roteiro del piloto genovés, que es donde tenemos información sobre cómo les fue durante la navegación en el intento de tornaviaje, vemos cómo después de salir de la isla de Halmahera, los primeros días contaron con buen viento. Fue ya un poquito más lejos, donde ya el efecto del monzón desapareció y se encontraron con los alisios propios del Pacífico de frente y tuvieron que empezar a desviarse al norte. Esta es la gran duda, es que sea cierto esta manera de exponer la cuestión sobre los regímenes del viento monzón de invierno y de verano, ¿vale? Y otra prueba, a mi modo de ver, que refuerza que esto sea como yo digo, es encontrar que los portugueses, la armada esta que iba a las Molucas a por los de Magallanes, la armada de Diego López Sequeira, terminó arribando allí a las Molucas al cabo de un mes aproximadamente, no mucho más, después de que partiera la nao Trinidad. Es decir, venían desde Malaca aprovechando los vientos que para ellos sí eran favorables, pero que en el monzón de invierno le eran, como decía, contrarios al Cano para haberse dirigido hacia él. Esa creo que es otra manera algo que refuerza esto. Pero efectivamente, ni soy marino, ni soy experto en climatología y todo esto es pues, no deja de ser una opinión, ¿no? Deducción de ingeniero. Pues algo así, o de lo que sea, pero sí, deducción. Muy bien.
Braulio, si quieres añadir algo, y tenemos a Juan Carlos, que No, también ha perdón, que levantado la solo quería mano. decir que estaba aquí silenciado para que no se escuchara a mi niño pequeño llorar, que lo que digo que es muy importante la multidisciplinariedad. Poner en contacto a especialistas de muchas, porque claro, yo soy una rata de archivo o rata de biblioteca y Tomás pues tiene su experiencia y los marinos pueden aportar lo suyo. Claro, yo me fijo mucho en los documentos, claro, tanto Pigafetta como los cronistas portugueses, que no hablo de ellos, pero hay dos crónicas portuguesas fundamentales que son las de Fernando López de Castañeda y la de Juan de Barros, o Joan de Barros. Ahí hablan también, tienen el mismo discurso. Es decir, los vientos, es que decidieron hacer esto porque los vientos no le dan favorables. Y después hay otro enigma que decía yo al principio y que lo dejo ahí, que es que creyendo yo que la Trinidad y la Victoria iban a coger la ruta del oeste, ¿por qué ruta iban? ¿Por una ruta más parecida a la de los portugueses o por la que finalmente decidió elegir Elcano? El documento que hace poco publicó Tomás en la página web del Interrogatorio de Martín de Ayamonte, ese grumete que deserta en Timor, parece indicar que hay una especie de discusión, de motín, también, por lo menos una discusión muy fuerte sobre qué ruta seguir, porque el maestro y el piloto del Elcano querían ir por el norte, por la ruta más cercana a los portugueses, porque eran los vientos que ellos conocían. Y Elcano es el que impone, el que convence, mejor dicho, a la tripulación, porque ya estamos en una fase que hay que convencer, de que vayan tan al sur como yo les he indicado por los 40 rugientes. De manera que el gran mérito del Cano, sin quitarle participación en decidir ir hacia el oeste, no es ya ir hacia el oeste, sino decidir ir por el camino más complicado posible. Es decir, es un tema apasionante que nos harían falta para aquí especialistas en navegación a vela por aquellas aguas. No sé cómo lo ven los demás. Bueno, buscaremos a esos especialistas y los traeremos a la tertulia. Juan Carlos, adelante. ¿Ahora se me oye? Sí, perfecto. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, primero agradecer, por supuesto, la presentación y vamos, francamente fantástica y muy concisa, ¿no? Bueno, sobre el tema se ha hablado el tema de vientos. Yo lo único que puedo decir con mi poca experiencia de navegación en la zona de los 5 años que pasé en Timor Oriental es que el régimen generalmente en la zona de islas donde hay un compacto número de islas no funciona con el régimen general de alisios o de contralisios o de monzones, no funciona. El hecho de la fuerte evaporación que hay en estas zonas tropicales y la canalización de vientos no tiene nada que ver con el régimen general. Esa es mi experiencia después de haber navegado por esa zona. Y una cosa fundamental son las informaciones de los pilotos locales. Por ejemplo, cuando estuve navegando alrededor de Timor, en las islas de Indonesia, los pescadores me decían, no, ahora no tiene que salir a tal hora, tiene que volver a tal hora. O sea que yo creo que hay dos cosas. Por un lado, el régimen general de viento, que sí que hay un componente general, y por otro lado, el tema de donde hay concentración de islas, los regímenes generales no funcionan. Esa es una. Y luego una de las cosas que también quería decir cuando la Victoria tomó su ruta al sur, es el desafío que hay de navegar por esas zonas, donde están las Islas Coco, las Islas Salomón, que no son las de Mendaña, son otras, con una cantidad inmensa de bajos. Y realmente navegar por esa zona sin ninguna cartografía, porque era la primera vez que se adentraban en esas aguas, eso fue, digamos, un desafío impresionante de navegar por esa zona de arrecifes, de islas, etcétera, que se conocían poco, porque al fin y al cabo lo que hacen es bajar por la costa, separados, pero por la costa oeste de Australia, que es la primera vez que se hacía. Y bueno, pues simplemente quería decir, Braulio, las diapositivas podrían estar disponibles para echarle un vistazo más detalladamente y ya que acabó. Sí, claro, tú además me escribes en un correo y la que quieras. Vale, estupendo. Gracias. Muy bien, pues pasamos ya a la segunda ronda y tenemos a Carlos, a Rafa y a Tomás. Adelante. Si te refieres a mí, yo ya es mi mano de antes. Yo creo que ya me doy por contestado. Bueno, bien, pues no sé si es
Rafa, si es tu mano de antes o es que quieres preguntar algo. Bueno, más que preguntar, quiero hacer una precisión sobre la alusión a las lenguas y si Gonzalo de Vigo de verdad pudo o no entenderse con los locales de las Marianas. Más allá de que previamente hubiera aprendido algunas palabras o hubiera aprendido algo del malayo polinesio en general, hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace 500 años. Es decir, las lenguas probablemente no eran tan distintas entre sí o no estaban tan separadas, porque 500 años de evolución entre islas, es decir, la evolución lingüística de las Marianas, la evolución lingüística de islas de cada una de las islas de Filipinas con sus lenguas, son muchos años. De la misma forma que los navegantes europeos probablemente tenían sus lenguas mucho más parecidas. Es decir, el castellano del siglo XVI era mucho más parecido al catalán o al italiano o al portugués de lo que es hoy. Por lo tanto, 500 años es mucho. Probablemente para una lengua. Probablemente para los vientos y para el clima también. Es decir, el clima actual no es el mismo de hace 500 años. Hace 500 años el clima era mucho más frío que hoy. El calentamiento de la Tierra viene de muy lejos. Por eso la conquista de los polos, polo norte y polo sur, solo ha sido en el siglo XX. No solo porque hayan mejorado las tecnologías y tal, sino porque era imposible, absolutamente imposible llegar, aunque unos y otros habían podido navegar hacia el norte y hacia el sur. Los españoles, pues Gabriel de Castilla y demás, ya habían avistado la Antártida, pero era absolutamente imposible por el frío. Y en el siglo XVI pues hay algún cuadro que sale el río Turia en Valencia congelado. Jamás en tiempos modernos ha pasado eso, en contemporáneos. Es decir, creo que 500 años para estas dudas de los vientos es que puede haber cambiado algo más, no solo en el clima, desde luego en las lenguas. No me cabe ninguna duda de que es muy arriesgado hacer la comparación de las lenguas actuales con las lenguas tal como eran entonces. Si te puedo hacer una precisión, hay una pista que nos aporta el relato de la expedición de Magallanes cuando tocan tierra en la isla de Guam. Resulta, bueno, no, lo sabemos todos, que llevaba un esclavo, Enrique de Malaca, que hablaba malayo. Y de ahí dicen claramente que no se podía hacer entender en esas islas. O sea, que una pista es de que por lo menos sería una variante, si hablaban la misma lengua era... Pero bueno, aparte, eso en cuanto a las lenguas. Respecto a los vientos, cuando empecé con este tema, con las discusiones con Tomás, claro, hay estudios de climatología histórica y tal y cual, entonces, relativo al clima histórico del régimen de viento de esa época, no se puede, claro, no se puede reconstruir con precisión, pero sí a través de los testimonios históricos que hablan precisamente de lo que apuntaba Tomás, que en aquella fecha no hacía viento para ir, que en aquella otra iba... Entonces parece ser que el régimen de los monzones es bastante parecido. Otra cosa es lo que apunta muy bien Juan Carlos Rey, del tema de las corrientes, de los canales, de las profundidades, eso, bueno, las profundidades lógicamente se han mantenido más o menos estables, pero a nivel local habría a lo mejor más variación, pero el régimen monzónico parece ser, por lo que he leído, que se mantenía bastante bueno, como ahora, parecido ahora. Y a Carlos Madrid le quería comentar que antes le he dicho de los nombres, Alonso González y Martín Genovés, ¿vale? Son los otros dos que los pobres fallecen, ya no les da lugar a que los rescaten. Muy bien. Sí, Tomás... me parece que los matan aquí. ¿El qué? Perdona, has dicho Alonso González. Alonso González y Martín Genovés. Bien. Me parece que los matan aquí, los indígenas, los chamorros. Ahí, Tomás. Bueno, Tomás, tú... A ver, sí, la mano, es que había sí. levantado la mano justo por este tema de Gonzalo de Vigo y es que es así, sí. O sea, efectivamente, es que lo último que yo llegué a encontrar acerca de Gonzalo de Vigo se encuentra en una fuente bastante poco conocida, que es el manuscrito en el que está en la Biblioteca Nacional de España, la redacción de Ginés de Mafra. Si cuando se acaba la redacción de Ginés de Mafra, el manuscrito continúa.
y continúa hablando del resto de las expediciones españolas en el Pacífico hasta la de Villalobos. Entonces, cuando está relatando la del Baixa, que es una maravilla esa relación, habla del encuentro con Gonzalo de Vigo y dice que estos dos compañeros suyos que habían huido con él en su día los habían matado los indios por ciertas sinrazones que cometieron. Ahí decía eso. No da mucha más información, ¿vale? O sea, habla de esa cuestión un párrafo y es ese fragmento lo único que tenemos. Pero bueno, está bonito porque, no sé, la única información verdaderamente buena que tenemos sin contar con este documento es la crónica de Fernández de Oviedo, me parece que era, que habla bastante extensamente, pero esto parece que lo confirma, lo de Fernández de Oviedo. Muy bien. Vamos a ver, Jesús Balbuena. Jesús, adelante. Sí, bueno, Braulio, enhorabuena y muchas gracias por el trabajo, porque yo no tenía ni idea sabía lo típico de la nao Victoria, pero de la Trinidad me he quedado alucinado de esta historia. Y mi pregunta es muy sencilla, entiendo que para ti, que es, de los hombres que finalmente sobreviven de la nao Trinidad, ¿cuántos llegan a Castilla y qué es de ellos? ¿Hay alguno que tenga un final feliz o qué ocurre cuando llegan de vuelta a casa con ellos? ¿Qué se sabe? Pues, hombre, la verdad es que es una historia que me gusta mucho. Y lo que pasa es que tenemos tiempo de 10 minutos o menos. Bueno, En 5 minutos En 5 minutos te resuelvo. Hemos pagado la suscripción, no es como las primeras sesiones, con lo cual esto no se va a cortar. Pero desde luego, quien quiera seguir, tenemos 23, o sea, casi todo el mundo sigue entusiasmado las explicaciones. Y bueno, cuando alguien se quiera ir, porque el hambre no aguante ya más el hambre o tal, pues se puede ir y no le vamos a poner falta, ni muchísimo menos. Los 28 que habéis venido hoy tenéis ya nota y nota alta, ¿eh? Esto vale para fin de curso. Pues no, como dicen, me alegro que me hagas esa pregunta, porque es que lo que dice Tomás muchas veces, es que son historias admirables. Es una pena que España no haga más uso de su historia a nivel no ya de historia de divulgación, de ficción. Es decir, yo siempre digo lo mismo, esta historia la coge HBO La Vuelta al Mundo o Netflix, fue un spin-off de la Trinidad y son unos bombazos, pero claro, falta implicación. Mira, lo de la historia de los supervivientes. ¿Le fue bien? Bueno, pues de todo. Juan Rodríguez el Sordo, el primero que llegó, te voy a decir por orden. Un paréntesis antes. De la lista de fallecidos, desertores y desaparecidos, hay veces, no sé Tomás lo que opina, que se da por muertos a personas que realmente quizás siguieran viviendo su vida enrolados como marineros en la Molucca o en algún barco portugués de allí de Malaca. Pero centrándonos en lo que sabemos de las personas que llegan. Juan Rodríguez el Sordo, pues este llega y cuando llega a Sevilla, porque llega en 1525, ya digo, parece, no sé si de polizón o enrolado en un barco portugués, no creo que no lo especifica la fuente. Es el primero que llega y se encuentra con que el saquito de clavos, ya sabéis que cuando los navegantes tenían derecho, los tripulantes, a un saco de especias de ellos, que iba a bordo de la nao Victoria, que fue la primera que salió, pues muchos dejaron el saquito para que se lo dieran a la familia, a la mujer. Pues este saquito de especias, lo que le debían de paga al bueno de Juan Rodríguez el Sordo, pues la mujer no había visto nada. Se encontró con que no lo habían pagado. Y así hubo varios compañeros. Este hombre pues vivió una vida plácida, se instaló en Sevilla y creo recordar que participó en empresas comerciales. También tuvo una carabela en el año 1520 y largo, participa en el comercio América. El siguiente que llega es León Pancaldo o Pancado. Digo Pancaldo porque es conocido como Pancaldo, pero él firma como Pancado. Pues este era genovés, de Savona, de la Liguria. Y cuando llega a Portugal, bueno, lo interrogan, resumiéndolo mucho, está en un momento dado en Francia, lo intentan fichar los franceses, él se niega. De hecho, los portugueses le ofrecen dinero para que no cuente nada a los franceses, porque no quieren que nadie le levante el negocio.
pero también rechaza la oferta de Portugal y acaba sus días en Castilla, en el comercio con América, intenta emprender una expedición comercial también por el Río de la Plata y muere, seguramente la última noticia, tiene ciertos problemas con el socio y tal, y bueno, muere hacia 1540, por allí en la actual Argentina. Hans Barge, que es el artillero que os decía que muere en la cárcel de Limonero, en Lisboa. Este pobre pues no pudo ver la libertad. Dejó como heredero al capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, que me parece muy bonito remarcarlo, las relaciones que se establecen entre estos hombres. Es decir, este hombre que no tendría familia cercana, había venido aquí a enrolarse en la expedición, era alemán y tal, pues le deja en herencia al capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, que luego cuando vuelve Gonzalo Gómez de Espinosa se tendrá que preocupar de pleitear por que le paguen esa herencia, porque el Estado aquí, en otras partes, la corona y el Estado, pues digamos que está caña a la hora de reconocer los méritos de sus servidores. Y finalmente llegan Ginés de Mafra y capitán Gonzalo Gómez de Espinosa. Ginés de Mafra, marinero que luego iría en la expedición de Ruy López de Villalobos, daría 2 veces la vuelta al mundo. También allí llegó a las Molucas de nuevo y fue repatriado en barcos portugueses y se le pierde la pista en Lisboa en 1548. Pero antes de eso, Ginés de Mafra llega y se encuentra con que la mujer lo ha abandonado por otro y que ha vendido todos sus bienes. Con lo cual le pone un pleito a la mujer por adúltera y conservamos ese pleito en el Archivo General de Indias. ¿De acuerdo? Entonces se ve que decide irse. Y también vuelvo a decir lo de lo bonito de la relación entre estos hombres. Se despide de Gonzalo Gómez de Espinosa. Gonzalo Gómez de Espinosa deja por escrito que le había dado de comer de lo suyo. O sea, Gómez de Espinosa había ayudado a sus hombres, ¿no? Dándole de comer de su propio pecunio, endeudándose para que los hombres comieran. Y dice que se va a América y allí entra en contacto con Alvarado, el famoso Pedro Alvarado, que tiene montada también una expedición marítima por allí, está de piloto, no le va bien. Al final se enrolará en la de Ruy López de Villalobos, también de Nueva España, y llegará a las Molucas y, ya digo, dará la vuelta al mundo 2 veces. Y el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, a la postre, este hombre que en esa carta cuenta con desgarro cómo han insultado a la bandera, a su pendón, al pendón de Castilla, al pendón del rey, cómo lo han insultado a él, cómo lo han intentado que trabaje en un trabajo forzado que él se ha negado muy dignamente. Pues este señor, a su regreso a Castilla, le pagarán solo parte de lo que él considera que le deben, porque al momento en que cae prisionero ya no le pagan el sueldo de capitán. Se intentará enrolar en otra expedición a la especiería, con la de Simón de Alcazaba, que no llega a partir, y finalmente conseguirá un cargo de capitán, de visitador de las naos que van a América, en la Casa de la Contratación de Sevilla, y allí encontramos pues un registro de su pago, del pago anual que recibía, que era un buen sueldo, unos 40, no sé, Tomás me corregirá que se lo sabe todo de memoria, pero creo que recordar que eran 43.000 maravedí al año, un buen sueldo. Que en la página de al lado, como curiosidad, está Ruy Faleiro, el astrónomo que ayudó a Magallanes al principio en el proyecto, y su hermano cobrando todavía 50.000 maravedíes al año, en el año 43. Todavía cobrando la paga de... Entonces, bueno, a la postre, Gonzalo Gómez de Espinosa, le perdemos la pista también en el 43, pero bueno, se establece en Sevilla, también participó en actividades comerciales, era socio comercial de expediciones que iban a América, aparte de oficial real, y se estableció en Sevilla y no tenemos más noticias de él a partir de ese pago, pero se supone que, bueno, sobrevivió 20 años en todo caso al Cano y en mejores condiciones que lo que pudo conseguir el pobre del Cano. Y creo que no se me olvida ninguno. ¿No, Tomás? Es un apartado apasionante, ¿no? El de qué fue de, ¿no? Podríamos hacer, ¿verdad, Tomás, una serie y vendérsela a Netflix. Vamos a intentarlo. Oye, ya tenemos contactos en La Casa de Papel, que han sido los cracks de Netflix. Vamos a proponérselo, ¿por qué no? Bueno, esto me dice que Rafa ahora tiene la palabra. A ver, perdón que vuelva por el tema de las lenguas, porque esto puede ser interminable todas las explicaciones, pero en fin, hay muchas suposiciones de cómo era hace 500 años. Yo vuelvo a hacer la petición de tantas veces. Si alguien encuentra algo, todos estos que sois archiveros y que estáis todo el día con documentos, si alguien encuentra algo, por favor, avisad. Vale. Muy bien. Juan Carlos. Sí. ¿Se me oye ahora? Sí, sí.
Ah, bien. Sí, bueno, la cuestión de lenguas, por supuesto, totalmente de acuerdo con Rafael. Por ejemplo, pues hoy día, por ejemplo, en Timor hay 17 lenguas locales. No tengo ni idea cómo sería hace 500 años en esa zona, ¿no? Pero bueno, el tema que me lleva a levantar la mano es que esta odisea de la presencia ya no solamente española, sino también portuguesa en las Molucas, es algo que necesita ser, digamos, más preparado, más dar a conocer, ¿no? Desde luego no van a ser los holandeses los que se quedaron con el botín de esa zona, porque cuando se están las Molucas y todo el mundo habla de portugués, quizás en Tidore también hay más sensibilidad sobre la presencia portuguesa o española, ¿no? Pero lo que quería levantar es que creo que tenemos una oportunidad única el año que viene con la llegada, con la conmemoración de la llegada de los barcos a Tidore, ¿no? La llegada de la Trinidad de la Victoria. Y creo que sería un buen momento para hacer una acción, recordar y rememorar la presencia española en esa zona. Hace poco hice una presentación en el Archivo de Indias sobre el legado hispánico en aquella zona, con todo lo que queda, sobre todo de arquitectura militar. Y creo que sería una buena cosa fomentar una actividad, como ya se ha hecho, por ejemplo, en Vanuatu, con el descubrimiento de Australia del Espíritu Santo o en otras zonas, ¿no? Conmemorar dejando constancia, porque si no, no hay nada en Tidore, excepto una pequeña placa en un lugar escondido de la llegada del Cano en el año 93, del Cano del buque escuela, para conmemorar precisamente un evento importantísimo en la historia de la humanidad, que fue la llegada de la Trinidad y Victoria a Soasio, en Tidore. Tuve la oportunidad de estar en Tidore con el sultán de Tidore, que por cierto me dijo que había venido a España a buscar documentos y que se fue a la Biblioteca Nacional, pero que el hombre no encontró mucho. Yo no sé por qué no fue ni al Archivo de Indias o a Simancas para buscar información y hablar con gente como vosotros, ¿no? Que conocéis muy bien el tema, ¿no? Y entonces estaba entusiasmado de que se pudieran hacer alguna celebración para que conmemorar la llegada de los dos barcos a Tidore. Pienso que es un elemento que debíamos reflexionar un poco. Yo hice una pequeña memoria de lo que se podría hacer y bueno, lo lanzo al aire y a vosotros considerarlo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. No sé si has conocido al responsable del aula Cervantes en Yakarta, a Javier Serrano, porque él está trabajando, creo que con la idea, con la embajada, en fin, no sé exactamente cuál es la colaboración, pero parece que está reuniendo información con la idea de sacar un libro sobre esto, ¿no? Bueno, yo más que un libro, por supuesto que sería fundamental. Recuerdo también hay un libro también que Rafa participó sobre galeones o algo así, que por cierto tengo un ejemplar. No, pero lo que me refiero es alguna actividad conmemorativa. Por ejemplo, había sugerido de poner una placa en este fantástico fuerte construido en Soasio, ¿no? Santiago de los Caballeros, o localmente conocido como la Fortaleza Tojula, ¿no? En fin, hay un interés en las Molucas de desarrollar el turismo histórico, de carácter histórico, sobre todo van holandeses, muchos holandeses, y me parecería apropiado que se pusiera un elemento. Yo había sugerido una estatua de los barcos o de Cano, yo no lo sé, para decir, ojo, aquí los primeros que llegaron fueron España y se estableció aquí hasta 1663. Muy bien, Juan Carlos, por esa propuesta. Jesús Balbuena. Jesús, no sé si tienes la mano levantada de antes. No, era la de antes. Que bajéis la mano cuando ya hayáis intervenido. Carlos Madrid. Sí, gracias Javier. No, esta vez sí, mi mano era a propósito. Quería comentar
Al hilo de lo que ha comentado Juan Carlos Rey, que precisamente aquí desde Guam en la comisión sobre la conmemoración del 5º centenario para el año que viene, estamos planteando al gobierno de las Islas Marianas del Norte poner una pequeña placa recordatorio en la isla de Mauk, en uno de los 3 islotes que forman el cráter sumergido. Por eso era también mi interés por preguntar a Tomás y a Braulio por qué otros, si había algún testimonio que yo no conociera, que contara qué pasó con los otros 2 desertores, porque a la hora de poner una placa, pues efectivamente hay que tener presente qué pasó, no vaya a ser que solo plantearlo, poner una placa que luego levante ampollas, pues, aunque no es que sea un sitio muy transitado, la verdad, pues mejor asegurarse. Lo que iba a comentar es al hilo de lo que comentábamos antes del el posible testimonio recogido por Urdaneta a Gonzalo de Vigo, perdido por, como lo que decía Braulio, o bueno, ojalá que en alguna estantería de la Torre de Pombo. Hace muchos años el padre Isacio Rodríguez, que no es extraño a muchos de nosotros, me comentó que él había visto una copia de ese documento en el archivo del Palacio Real de Madrid y que le faltaban unas páginas, yo no sé si le fallaba la memoria, aunque tenía una memoria extraordinaria, que faltaban un par de páginas donde pudiera ser que hubiera algún pasaje descriptivo de la desnudez de las nativas. El padre Isacio intentaba teorizar sobre cuál podría ser la causa de eso. Pero vamos, recuerdo haber visto el documento, creo que tengo copia por aquí, y no sé si no era muy extenso, no me parecía como una narrativa de primera mano, detallada, con datos concretos. Entonces, eso, me sigue quedando la duda de o la esperanza de que algún día aparezca en la Torre de Pombo o en algún lugar perdido, como ese Braulio que has comentado, que en el archivo más insospechado sale algo. Pues bueno, crucemos los dedos y lo que decía Rafael, avisadnos. Muy bien. Braulio, ¿quieres...? Perdona, una cosa nada más. El archivo, Carlos, el archivo del Palacio Real me has dicho. Sí, ese es el que me dijo el padre Isacio. Me fui, vamos, te hablo de, yo qué sé, debe ser el año 2004. Y le hice copias. Tengo... ¿Tiene la asignatura? ¿Tiene el código de referencia? Sí, tengo copia y te lo puedo pasar. Pues mira, pásamelo y a ver si lo indago por mi parte. Vale, porque pudiera ser que yo no mirase en el descriptivo correcto. Tampoco yo, esto no es que me interesara particularmente en ese momento, pero me dejé llevar. Y puede ser que mirara yo en el documento incorrecto. El padre Isacio comentó solo el archivo. Yo lo busqué en los catálogos que había entonces y a lo mejor miré en el... Es verdad que esto era una relación de Urdaneta que hacía referencia a su paso por las Marianas, pero era muy breve y yo no sé si era lo que buscamos. Lo voy a rescatar y te lo paso. Gracias. Estupendo. Braulio, ¿quieres añadir algo ya para terminar? No, que muchas gracias. Bueno, ha sido un mal trago porque tengo que hablar aquí a la cámara y tal, pero agradezco mucho la amabilidad y la atención de los televidentes, como se decía antes, y espero regresar ya en una posición más relajada y aprender, que es lo que me gusta a mí, de personas que saben, a ver si tengo oportunidad de unirme en los próximos encuentros que hagáis. Muy bien, Braulio, muchas gracias a todos, y efectivamente el próximo encuentro dentro de 2 sábados, y tendremos de nuevo a Tomás Mazón, como os decía, es una actividad organizada ya por el Instituto Cervantes, aunque también haré yo de presentador, en fin, tenéis esa mala suerte. Y bueno, ya os enviaré, estad atentos al Facebook o a la página web del Instituto Cervantes de Manila. En cualquier caso, yo os enviaré también la manera de entrar, que es incluso más fácil que a esta tertulia, puesto que es una actividad en abierto, ¿no? Ahí no podremos, las preguntas hay que hacerlas a través de la pestañita esta QIA, no habrá ni cámara, por supuesto, ni micrófono, pero las preguntas sí que se pueden enviar a través del QIA y luego, pues bueno, suele haber muchas preguntas, como ya hemos visto con Javier Gómez Santander y con Fernando Ciálcita,
y nunca se puede responder a todas, pero en fin, a las más interesantes sí que da tiempo, ¿no? Pues nada más, muchas gracias a todos. Carlos, tienes la mano levantada, no sé si quieres añadir algo, una apostilla de La Haya. No, muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos. Abrazos fuertes. Muchísimas gracias, adiós. Adiós a todos. Javier, Gracias. muchísimas gracias. Y Braulio, Muchísimas enhorabuena. gracias, Gracias. Muchísimas gracias. Braulio, enhorabuena. Gracias a todos. Muchas gracias, Braulio. Gracias, Enrique. Adiós, adiós.